Antes de hacer la lectura, voy a hacer una reflexión, un comentario. Ezequiel era un profeta durante el cautiverio en Babilonia. El pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia. Ezequiel había sido de los primeros deportados hacia la esclavitud en Babilonia. Y él, aún estando allá, a veces uno dice, bueno, ¿por qué Dios en una circunstancia tan difícil se manifiesta en lugares que aparentemente no pudiera manifestarse? O en circunstancias difíciles que creemos que ahí no se manifiestan. Dios se hizo presente y se hace presente siempre. Por eso vemos que Ezequiel repitió, es uno de los profetas mayores. Y les decía en el último estudio que teníamos, que los profetas se llaman mayores y menores, no porque hayan sido menos importantes delante de Dios o su mensaje sea menos importante. Se llaman menores porque las páginas que escribieron son más cortas y las que escribieron los profetas mayores como Isaías, Jeremías, Ezequiel tienen muchas páginas, o pudiéramos decir ahora actualmente muchos capítulos. En cambio Joel, Amós, Abdías no tienen tanta escritura como ellos, los profetas mayores que se les llama. Ezequiel es uno de los profetas mayores. Y dentro de los 48 capítulos que tiene, vemos que él repitió este mensaje de parte de Dios. Y conocerán que yo soy Jehová. Y conocerán que yo soy Jehová. Repitió esta frase más de 60 veces en su libro. Lo dijo en los primeros 24 capítulos. Y conocerán que yo soy Dios, cuando Dios le prometió al pueblo de Israel que los iba a destruir por causa de su pecado. Los primeros 24 capítulos se dedicaron a la sentencia de la destrucción de la nación de Israel. En los siguientes 12 capítulos, del 25 al 32, vemos que el profeta Ezequiel predijo la caída de los vecinos de Israel, que fueron Amón, los amonitas, Edom, los filisteos, los de Tiro, Egipto y los del monte de Seir. Todas las naciones que estaban alrededor de Israel, que se gozaron, que se alegraron, que invadieron, que poseyeron. Cuando Israel fue llevado cautivo, ellos se rieron del pueblo de Israel y decían, ¿dónde está tu Dios? De tal manera que en los siguientes capítulos del 25 al 32, el profeta Ezequías predijo la caída de todas esas naciones, y así fue, porque él volvió a repetir la palabra de Dios que decía, y conocerán todas esas naciones que yo soy Dios. Y después ya llegamos al capítulo 33. En el capítulo 33 al 48, Ezequiel profetiza un gran futuro a la nación de Israel con su restauración y la restitución. Y les dice, y conocerán que yo soy Dios. Quiere decir que Ezequiel trata un evento nacional de muchos años, pero lo trata de la advertencia de Dios a la nación de Israel, su advertencia y su juicio, y la consumación del juicio. Después el castigo a las naciones vecinas. Y en los últimos capítulos vemos la profecía de la restauración y la restitución de Israel, que venía a ser una palabra de ánimo, de aliento para aquellos que creen la profecía. Yo puedo pensar
que el pueblo de Israel al principio, estos profetas siempre andan diciendo y como a veces hay tanto profeta falso que se levanta y dicen cosas que no se cumplen, mucha gente entra en incredulidad. Pero tienes que ser sensible a la voz de Dios, confirmarlo con su palabra, confirmarlo en oración, confirmarlo con otras personas cuando la palabra de Dios se te dice que es profecía de Dios. Pero la realidad es que Dios había enviado profetas a la nación de Israel y como el mismo Dios se lamentaba, les mando profetas, a unos hieren, a otros matan, a otros persiguen. O sea, no les hacían caso y les dañaban a los profetas que Dios les mandaba. Entonces vemos que el profeta Ezequiel lanza esta profecía y se los decía a la nación de Israel, les decía, viene el castigo, viene. Cuando vino el castigo, cuando vino la destrucción, cuando fueron llevados cautivos, ¿qué harías tú? ¿Creerías lo que dijo el profeta? Sí, claro. Creeríamos, claro, pues sí, ya se cumplió. Nos lo estuvieron dice y ahora sucedió. ¿Tenía razón el profeta? Sí. Cuando él predijo la destrucción de las naciones que los habían oprimido, que se habían burlado, que se habían reído, cuando oyeron esta profecía los israelitas que estaban cautivos en Babilonia, ¿le habrán creído a Dios? Sí, porque ya tenía otra. Y vino el cumplimiento. Y conocerán que yo soy Jehová. Entonces, cuando viene la profecía de que ellos iban a ser libertados y restaurados, ¿qué creen que pensó la nación de Israel que estaba cautiva? Se gozaron, se sintieron felices y contentos. Y aquí llegamos precisamente a este capítulo 37, que es un intermedio en estas profecías, estos capítulos del 33 al 48, donde se profetizó un gran futuro a la nación de Israel con su restauración, su restitución y la frase, y conocerán que yo soy Jehová. Ahora, Dios no quería que la nación de Israel, su pueblo, lo viera como un Dios que ya los había dejado. Él no quería que la nación, su pueblo, viera que Dios ya se había alejado, que Dios ya estaba muy lejos y que tal vez nunca más vendría a estar con ellos. Al contrario, Dios no quería que lo vieran ausente ni lejano. Dios quería y quiere hoy que su pueblo lo conociera y experimentara su presencia constante, aun cuando a veces está corrigiendo, disciplinando nuestras vidas. Dios no se ha ido, está ahí. Por eso, y hoy quiere que su pueblo le conozca. Es más, Dios quería vivir con su pueblo. Y Dios quiere hoy vivir con su pueblo. Quiere establecer su morada en medio de nosotros, como quería hacerlo con el pueblo de Israel. Y hoy, como antes, Dios nos dice, y conocerán que yo soy Jehová. Y hoy Dios nos dice, y conocerán que yo soy Jehová. Señor, ayúdanos a conocerte, que tú eres Dios, que tú eres Dios. Y conocerán que yo soy Jehová. Amén, Señor. Porque tú eres el Todopoderoso. Por eso es que hoy Dios nos habla en el capítulo 37 de una visión que Dios le dio a Ezequiel. Una visión que los escritores y los que armaron la Biblia le pusieron la visión del valle de los huesos secos. Está en el capítulo 37 y comenzamos
a leer. La mano de Jehová, dice Ezequiel, vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Secos en gran manera. Y me dijo, yo cuando estoy leyendo esto en el Espíritu, porque cuando tú leas la palabra de Dios, la Biblia, procura leerla en el Espíritu, en tu espíritu y con la dirección del Espíritu de Dios. Siempre pídele al Espíritu Santo de Dios que te hable, que te dirija, que te abra tu entendimiento, que te permita entender qué es lo que Él quiere que tú conozcas en esa ocasión. No leas la Biblia como una obligación, como una responsabilidad. Tengo que leer 5 capítulos. ¿De qué sirvió? De nada. Procura leerlo buscando que Dios te hable. Y vas a entender y Dios te va a revelar cosas grandes y maravillosas que tú necesitas, pero que no puedes ver porque no estás en esa actitud. Por eso es tan importante que cuando leemos aquí, dice en el versículo 2, en el 3, y me dijo, Dios le estaba hablando a aquel hombre. Dios le estaba hablando a aquel hombre y le dice, hijo de hombre. Y en esta palabra en hebreo es navi, donde dice un hijo de hombre, una criatura humana. Una criatura humana. Quiere decir un ser creado. No era un ángel, no era alguien especial, era alguien como tú y como yo. Él era Ezequiel. Y Dios le habla a un hombre y le dice, hijo de hombre, y le aclara, tú eres un ser creado, eres un ser humano. Porque si no, ¿para qué le dijo hijo de hombre? Está aclarando, le está diciendo, fíjate quién eres. ¿Vivirán estos huesos, hijo de hombre? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Ezequiel sabía lo que sus ojos veían, porque primero nos dice la escritura que lo agarró en el espíritu y lo llevó por aquel valle, un gran valle, y dice que rodeó todo el valle y lo hizo que observara, lo hizo que viera un gran valle de huesos. No eran cadáveres. Cuando un cadáver está con su carne, a lo mejor está apestando, a lo mejor ya se empezó a podrir, a lo mejor está ahí con trozos. No eran cadáveres. Ya había una descomposición mayor, ya había avanzado aquella corrupción, aquella destrucción en aquellos esqueletos que estaban ahí tirados, en aquellos huesos. Vemos que, por tanto, no eran cadáveres sino solo huesos. Y además, cuando él dice secos en gran manera, era aclarando, no eran unos huesos frescos, no eran una muerte reciente, sino que ya tenían tiempo de estar muertos, de estar secos, y no había esperanza en ellos. No había esperanza de vida para esos huesos. Cuando el Señor Dios Todopoderoso le pregunta, ¿vivirán estos huesos, hijo de hombre? Él sabe, Ezequiel sabe en su interior que el que está hablando es el Dios creador de todo el universo, el formador y creador de la nación de Israel, el autor de la vida y el que la sostiene, y aún más la vida del mismo profeta dependía de ese Dios, de ese ser que le estaba hablando,
que le estaba diciendo: hijo de hombre, ¿vivirán? Tú eres un profeta, tú vas a ser mi portavoz. De tal manera que él podía entender entonces quién le estaba hablando, quién era el que le estaba hablando. Por eso él sabía que humanamente un cadáver ya no vive, y menos cuando ya no tiene carne, y menos cuando ya está seco, ya ni siquiera pellejitos por ahí, ya nada, secos de gran manera. Entonces humanamente él sabía que aquello no era posible, pero él sabía quién le estaba hablando. Como les digo, el Dios eterno, el todopoderoso, el creador y sustentador de todas las cosas, el que da aliento de vida, el que sostenía su propia vida como profeta. Entonces él estaba entendiendo esto. Fue por eso que le dijo: yo no puedo saber, ¿vivirán? Solamente tú sabes, porque tú eres el Dios para el cual nada hay imposible. Entonces Dios lo había levantado como profeta, y un profeta es el portavoz de la palabra de Dios. Profeta es aquella persona que habla en el nombre de Dios, a quien Dios ha revestido de autoridad y poder para comunicar a los hombres su voluntad y sus propósitos. Profecía, lo que hace que sea profecía es que Dios habla mediante sus profetas. Una palabra profética que le llamamos profecía, la habla a través de sus profetas. Y una profecía es una declaración que se hace antes de que los eventos sucedan en el universo. ¿Se entendió? Un profeta es un portavoz de la voz de Dios, de lo que Dios dice y ordena. Pero un profeta no declara cosas que están sucediendo, sino un profeta habla en el nombre de Dios cosas. Hablan, más bien dicho, hablan profecías. Y las profecías son cosas que se declaran que todavía no suceden, pero que van a suceder en alguna parte del universo. Entonces, cuando entendemos esto, vemos que ahí está parado Ezequiel ante el Creador. Y lo único que sabe es que sus huesos no tienen esperanza. Y que para él que está y para el que está hablando, nada es imposible. Y le contesta: Señor Jehová, tú lo sabes. Y dice en el versículo 4, seguimos leyendo, así vamos a estar yéndonos a la palabra. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así, seguimos leyendo, versículo 4 y 5 y 6. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. ¿Y qué? Fuerte todos. Y sabréis que yo soy Jehová. Y sabréis que yo soy Jehová. Y en el versículo 7, profeticé pues como me fue mandado. Profeticé pues como me fue mandado. Ezequiel, un hombre como tú y como yo, recibe una palabra de Dios. Dios le dice: habla en mi nombre
y háblale a esos huesos secos estas palabras. Ezequiel iba a hablar no sus palabras, no sus pensamientos, no lo que él decía, no lo que él tenía planificado, porque es más, como ser humano que era, estaba vetado totalmente para poder hacer algo de lo que Dios estaba declarando. Limitado completamente. Eso es lo que somos los seres humanos, seres limitados, temporales, finitos. Dios se está revelando en su grandeza para que tú empieces a entender y puedas entender la última frase: y sabrán que yo soy Jehová. Entonces él sigue hablando y dice: Ezequiel obedece. El profeta muchas veces tiene que decir cosas que en su mente y en su entendimiento humano no tienen cabida. Pero es Dios el que ordena. Y es Dios el que habla. El profeta solo es portavoz. Habla lo que Dios ha declarado. No son sus ideas ni sus pensamientos. Debe de ser muy cuidadoso un profeta de decir lo que dice, porque está poniendo esas palabras en la boca de Dios, diciendo que Él las dijo. Por eso todos los profetas que Dios ha levantado muchas veces están profetizando palabra de Dios que Dios les ha dicho a través de la palabra, o les ha hablado en visión, o les ha dicho ciertas cosas. Tienen que hablar con mucho cuidado y respeto, porque están diciendo que hablan en el nombre de Dios. Entonces debe haber un temor, no para limitar el ministerio profético que Dios les ha dado, sino deben de tener la prudencia y la sabiduría para entender que lo que están diciendo puede perjudicar, puede lastimar, puede lanzar a una gente a hacer algo que Dios no mandó. Por eso es tan importante que nosotros entendamos lo que Dios nos está hablando en esta mañana, porque Él quiere que sepamos y conozcamos que Él es Jehová. Él es el que soy, yo soy el que soy. Por eso, seamos sensibles para oír y escuchar la voz de Dios. En el versículo 7 nos dice la palabra: profeticé pues como me fue mandado. Profeta, profetiza lo que Dios te ha mandado. Profetiza lo que Dios te ha mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. 8. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. En el versículo 10 nos dice al final, no lo pongan, nada más les voy a mencionar. Ya lo pusieron, son buenos muchachos, pónganlo, ya lo pusieron. Dice: y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Un ejército grande en extremo. Muy bien, regresémonos al 7 y 8. Los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos. La piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. En el versículo 10 que acabamos de leer nos dice que era un ejército grande en extremo. Cuando Israel enfrentaba a sus enemigos, eran ejércitos grandes, no nada más en número, sino en poderío, en fuerzas, en armas, en experiencia guerrera. Y lo vemos en un ejemplo en Jueces capítulo 7. Y no vamos a buscar Jueces 7 porque voy a mencionar nada más algunas cosas que el capítulo dice. En Jueces 7 leemos la historia de Gedeón.
Muchos ya lo conocen, Gedeón y sus 300. Pero ¿qué es lo que había pasado? El reino de Israel estaba siendo, no era reino, todavía estaba en tiempo de los jueces. El pueblo de Israel estaba siendo agredido y atacado por una nación vecina de ellos, los madianitas o Madián. Madián había invadido la tierra de Israel. Iban a conquistarla y eran la pequeña cantidad de 135,000 soldados, armados, como dicen ahora, hasta los dientes. Iban en sus camellos, expertos en guerra. 135,000. Y en el pueblo de Israel, Gedeón había reclutado a 32,000. Eran 6 veces más cantidad que la nación de Israel. 6 veces más. Ya sabemos la historia, que Dios le dice a Gedeón: mira, son 32,000. Cuando venzan a los madianitas, van a decir: nosotros somos muchos, es por nuestra fuerza, éramos más poquitos, pero como somos tan gallos, le dimos duro al enemigo. Y viene la soberbia, viene el orgullo, viene la jactancia. Y eso, ten cuidado, mijes, porque todos hemos enfrentado a enemigos. Tú como familia has enfrentado enemigos. El diablo te ha atacado, ha lastimado tu hogar, ha lastimado tu familia. Algunos estamos guerreando todavía y seguimos con unos enemigos fuertes, poderosos, que se han establecido y sentimos que no retroceden. Otros ya los hemos vencido, otros ya no nos preocupan, pero hay otros que se están levantando. Y lo que Dios está diciendo es: cuidado, no entonces soberbezcas. Y Dios le dijo a Gedeón: son 32,000, ellos son 6 veces más. Y dice Dios: pues para mí son muchos. Dile a todos los que tengan miedo, a los que no sean valientes, a los que tengan temor de morir en la batalla y dejar a su esposa y a sus hijos huérfanos. Diles a todos aquellos que no son capaces de enfrentar con todo el valor lo que se les viene encima. Diles que se regresen. Uno hubiera pensado si regresaron 5,000, 6,000. No, se regresaron 22,000. Quedaron 10,000. De esos 10,000, vemos que Gedeón, al fin de cuentas, hace una selección y Dios le dice: todavía son muchos. Y les hace una prueba, los lleva al río para que beban agua. Y los que tomaban agua, los que se arrodillaban, los que tomaban agua parados y estaban listos. Total, que Dios dice: estos son los que van a ir a pelear. ¿Sabes cuántos eran? 300. Contra 135,000. Y Dios, Jueces 7, léalo en su casa, para que vean el desenlace. Dios le dio la victoria a Gedeón. Por Gedeón y por Jehová. Rompieron sus cántaros que traían una antorcha. Fíjense, una antorcha y una trompeta. Esas eran las armas de los 300. Cuando ellos rodearon el campamento, rompieron de golpe aquellos cántaros y se quebraron y aparecieron las luces, 300 luces alrededor del campamento, y ellos 300 trompetas. Imagínense un ejército para que traiga 300 trompetas. ¿De qué tamaño era el ejército? Entonces dice que los madianitas se despertaron en el campamento, estaban bien confiados y empezaron a darse cuenta, y el Espíritu de Jehová entró y hizo que ellos se vieran y empezaron a matarse. Ahí se veían enemigos, están todos dormilados y empezaron a matarse. Se mataron entre ellos hasta que no quedó ninguno vivo. Tus batallas no son
huyas si tú eres un hijo de Dios. Si eres del pueblo de Dios, siempre tienes que buscar las batallas bajo el apoyo del Espíritu Santo de nuestro Dios. Pastor, ¿y por qué tiene que ver Gedeón con lo que está hablando de los huesos secos? Porque dice la Biblia que era un ejército, que era un valle grande y que eran muchos huesos, muchísimos, así dice la Biblia. Entonces Dios me llevó a Jueces 7 para entender que cuando salían a la batalla, el pueblo de Israel a veces iba con 30,000, 40,000, 50,000, 70,000 soldados. En este caso leímos que eran 35,000 los que iban a ir a pelear contra los madianitas. Pero el ejército venía con 135,000. Entonces no sabemos qué tan grande era el ejército que estaba allá. Y entonces yo saqué unas cuentas que el Señor me hizo sacar. Si nosotros pensáramos que el ejército, pues era un ejército chico como el de Israel, 32,000, no como los 135,000. Los que estaban ahí, huesos secos, quiere decir que había, ¿alguien sabe cuántos huesos hay en el cuerpo humano? A ver, esos que están en medicina y que ya son médicos y que son dentistas y que 206 huesos hay en el cuerpo humano. Ya en el adulto. Porque los niños tienen más huesos porque todavía no se les soldan algunos de la cabeza, están separados. Ya una vez que se soldan se reduce la cantidad. Pero son 206 huesos en el cuerpo humano. Si eran 32,000 soldados los que habían muerto allá, por 206 huesos, eran 6,592,000 huesos que estaban tirados. Empiecen a pensar. Porque la palabra de Dios quiere que pienses. 6 millones de huesos. El viento había pasado, la arena había pasado, habían pasado, a lo mejor pasaban por allá los coyotes, la gente, todos aquellos que en un momento dado fueron los animales a comerse los pedazos, todo lo que había. ¿Ustedes creen que estaban todos acomodaditos ahí? El dedo, la falange, la otra falange, la falange de aquí, todos acomodaditos, o estaban todos desbaratados. Era un regadero de huesos secos. Terrible. 6 millones de huesos. Para que esos huesos se articulen en un cuerpo, necesitamos 230 articulaciones. Aquí hay 1, 2, 3, nada más en este dedo. Luego vienen las articulaciones de la falange, de todos los huesos metacarpianos. Luego viene la muñeca, los huesos de la muñeca. Cada articulación, hay 230 articulaciones en el cuerpo. Por 32,000 hombres que estaban muertos, había 7,360,000 articulaciones que tenían que crearse. Articulaciones del codo, del hombro, de las vértebras, de la rodilla, cartílagos. Hay gente que tiene una lesión. Fue el futbolista, se lesionó, se rompió el menisco. Ahí anda cojeando y todo. Va con el médico que le hacen una artroscopía. Le ven y le ponen un injerto. Y ahí anda cojeando para una articulación. Y además a veces ni quedan bien. ¿Qué te está diciendo Dios? Yo soy Dios. Y conocerán que yo soy Jehová. Nada más le puso articulación. Ya contamos los huesos que estaban secos. Les puso articulación. ¿Qué más dice? Y subió la carne. Hay 650 músculos esqueléticos. Aparte los músculos del corazón, aparte la musculatura lisa. Nada más 650 músculos que nos hacen movernos, que nosotros tenemos control con ellos para mover. El corazón no lo podemos controlar ni la musculatura lisa. Entonces quiere decir que el Señor llevó 650 músculos a cada individuo que estaba ahí tirado. Primero armó
los huesos, qué milagro. Todos los huesos como un terremoto, moviendo. El Señor habló, el Señor dijo, los huesos oyen. ¿Cómo van a oír los huesos si no tienen orejas? Pero Dios es Dios. Y lo que tú no crees ni entiendes, Dios lo puede hacer. Ese es nuestro Dios. Es nuestro Dios. Y aquellos huesos empezaron a moverse y a juntarse la mano, la media del hombro, la cabeza, y se fue acomodando, ya se acomodaron. Ahí estaban 32,000. Y yo digo 32,000, a lo mejor eran 50,000. Yo nomás calculé el ejército más pequeño, el de Israel. Y dice el estudio que estábamos haciendo, 650 músculos esqueléticos, sin contar los del corazón, 650 músculos por 32,000, son 20,800,000 músculos diferentes. Los músculos pectorales, los abdominales, los dorsales, los cuádriceps, los tibiales, los músculos de la muñeca, los del cuello, los de las costillas. Todos los músculos ahí fueron enviados y puestos y subieron, dice la Biblia. Y luego dice que después que puso la carne, ¿qué pasó? La piel subió. Cada ser humano tiene de 1.8 a 2 metros cuadrados de piel. Por lo tanto, multiplicados 2 metros cuadrados de piel por 32,000, eran 664,000 metros cuadrados de piel. Dios llama, Dios crea. Su palabra es la que crea. Dios es el que crea. Aprende hoy, iglesia. Dios tiene su palabra poderosa y la puso en Nabi, hijo de hombre. La puso en su boca. Y le dijo, profetiza, tú habla a los huesos. La palabra poderosa, omnipotente, de aliento, de poder, la pone en nuestras bocas. ¡Wow! Créelo, entiende. Dios está diciendo, no eres un hombre común ya. Te estoy llamando a declarar palabra profética en mi nombre. $202,240 toneladas de material humano. Versículo 8. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu, no había en ellos aliento. En un valle, tantos huesos de miles de cuerpos, quiere decir, es una reflexión, que no era una ciudad, porque era un valle. Tampoco se puede pensar que eran los habitantes de una ciudad. Un pueblo con niños o con mujeres. Era un ejército que había sido atacado, destruido, derrotado. Un ejército que había perdido una batalla. Un ejército que estaba siendo resucitado de los muertos, restaurado, reequipado, que ahí están tendidos en el suelo, listos, bien armados, se ven fuertes, tienen todo lo que necesitan, pero no se mueven, no hay espíritu en ellos, están completos, pero falta lo más importante, la vida, el espíritu, el aliento de vida. Piensa, tú puedes tener todo.
estar completo, totalmente equipado. Pero si no tienes el espíritu, el aliento de vida, no dejas de ser más que un cadáver, un muerto. ¿Estás ahí? Tirado. Y dice, versículo 9, Dios dice, y me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre. Como me encanta que le esté recordando, porque ya había profetizado y había visto lo que con su palabra Ezequiel había hablado, y ya había pasado todo aquel milagro. ¿Saben qué milagro fue juntar huesos? ¿Qué milagro fue poner articulaciones? ¿Qué milagro fue poner carne? ¿Qué milagro fue? No nada más, y nada más nos dice eso, sino que había que poner arterias, venas, nervios, ojos, boca, lengua, estómago, todo lo que faltaba. Pero faltaba, ya había líquido, había sangre ahí, pero faltaba que empezara a funcionar aquello, que tuviera vida, que tuvieran vida. Por eso es que dice, y me dijo, profetiza al espíritu. Ya tienen la pantalla, versículo 9, y me dijo, profetiza al espíritu. Quiero que vean espíritu con qué letra está inicial, minúscula o mayúscula. Cuando la Biblia nos habla, casi generalmente en el 99% de los casos, cuando habla con espíritu en letra chica o en minúscula, hablando de nuestro espíritu humano, del espíritu nuestro. Pero cuando pone la mayúscula, habla del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, del Espíritu de vida, del aliento de vida. Entonces le dice, profetiza al espíritu. Le está diciendo, profetiza al espíritu humano, hijo de hombre, y dile al espíritu humano, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ¿con qué letra está? Con mayúscula. Y así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. El espíritu, Dios le está diciendo al profeta que llame al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, o a Dios, más bien dicho, a Dios Espíritu Santo. Esta palabra que se escribe aquí como espíritu en mayúscula es la palabra hebrea ruach. Ruach, así se escribe. Y esta palabra le dice, llama al Espíritu Santo al ruach, y que le diga que sople sobre los muertos y les dé con su soplo divino el aliento de vida, el espíritu con minúscula del hombre que nace del Espíritu de Dios. Créanme que yo le pido al Espíritu Santo que me dé palabra sencilla para que ustedes puedan entender y puedan conocer que Jehová es Dios. Por eso, cuando les trato de explicar, yo entiendo lo que el Dios ha dicho en el mensaje, pero plasmarlo y decírselos a veces no es tan sencillo. Y lo que quiero decirles en este aspecto es que Dios nos está llevando a un punto de tanto nivel de revelación espiritual que muchos de ustedes no alcanzan a valorar ni entender, pero con que lo entiendan y lo vivan ya es suficiente, aunque no lo comprendan todo, porque no tenemos que comprender a Dios, simple y sencillamente obedecerlo, como decía Ezequiel. Pero Dios nos explica. Y en ese versículo 9, ¿me lo pueden poner otra vez? Dice, y me dijo, y le dijo Dios, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y al Espíritu, ¿qué había pasado? ¿Qué había pasado? Cuando nosotros leímos los primeros capítulos, los primeros versículos, creo que es el 4 y 5, había dicho Dios,
hijo de hombre, profetiza a estos huesos, diles que van a tener vida y que el Espíritu va a venir. Ahí está, versículo 4. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Aviéntame el 5. Así ha dicho Jehová el Señor, aquí estos huesos, aquí yo hago entrar, ¿qué? Espíritu en vosotros y viviréis. Dios ya había declarado antes que el espíritu del hombre iba a entrar sobre aquellos huesos cuando tuvieran carne. Pero no había sucedido. Porque llegó la carne, llegó la piel, llegó todo. Pero dice Ezequiel, tirados ahí, sin vida, sin aliento, sin poder. Entonces Dios se va a un nivel. No es que Dios haya fallado, no que Dios no se haya cumplido, sino que ya estaba profetizado de que iban a tener espíritu, vida. Por tanto, esa palabra se iba a cumplir tarde o temprano, pero se iba a cumplir, porque Dios ya lo había dicho. Pero faltaba una cosa. Aquí el profeta, viendo eso, se quedó sorprendido y dijo, ¿no tienen vida? Señor, tú dijiste que iban a tener vida. Entonces le dijo, es que te falta profetizar sobre la profecía que ya te di. Y así se llama el mensaje. Profetiza sobre tu profecía. Profetiza sobre tu profecía. ¿Por qué? Porque Ezequiel ya había profetizado que iba a venir el Espíritu, pero no se había cumplido. Entonces ahora, como no se había cumplido, hay muchas palabras proféticas, muchas promesas que tú has recibido de Dios. Sobre tu familia, sobre tu salud, sobre tus negocios, sobre tu empresa, sobre tu hogar, sobre la iglesia, sobre tus relaciones, sobre cómo has tenido y has vivido frustrado, triste, desanimado, desalentado porque no se han cumplido. Y eso te dice, no que no se van a cumplir, si Dios ya te lo prometió, van a cumplir. Pero ahora Dios te está llevando a un nivel y te está diciendo, háblale a mi Espíritu Santo. Háblale a mi Espíritu Santo y dile, Espíritu Santo, ven de los 4 vientos, del norte, del sur, del oriente y del poniente. Todos los vientos que crean, que forman, que producen, que dan vida, vengan y dales vida. Dales tu espíritu, sopla en ellos, ruaj, aliento de vida. Ruaj, sopla lo que hay en ti, Señor. Sopla sobre nosotros y danos ese espíritu de vida, ese aliento de vida. Y esas promesas que Dios te ha dado, que aparentemente están muertas, ahí están completas pero sin vida. Dios hoy te dice que hables al Espíritu Santo y le digas, Espíritu Santo, ven y reanima aquel sueño, aquel plan, aquel proyecto, aquella necesidad que ha venido en mi vida, que tú un día me dijiste y no se ha cumplido. Padre, hoy declaro en mi vida que esto se cumple y se realiza. Y profeticé, fíjate lo que hizo, y profetizó sobre la profecía que había dicho. Ezequiel profetizó sobre una profecía que había dicho unos momentos antes, o horas antes, o días antes. No sé cuánto se llevó la piel, los órganos, no sé cuánto se llevó. Pero él, cuando vio que no había vida, dice, no había vida en ellos. Y entonces fue cuando Dios le volvió a decir, profetiza sobre la profecía que tú mismo dijiste, que yo te di, que era mi palabra,
que no se ha cumplido, ahora manda al Espíritu Santo. Manda. Pero no que Él va a estar a nuestro servicio, no. Estamos diciéndole, Dios, eres tú. Clamamos a ti. Profetizamos que tu palabra, tus promesas se van a cumplir. Ponte de pie, que no estás oyendo algo importante. Glózate, brinca, salta. Esto es glorioso. Es majestuoso lo que Dios nos está dando. Toma asiento. Y profeticé como me había sido mandado. Versículo 10. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Se levantaron, se movieron, estiraron, dijeron: aquí está nuestro escudo, nuestras espadas, todo armado, todo lo que Dios ya había provisto. Se pusieron sobre sus pies. Un gran ejército, grande en extremo. Todo eso resultó porque profetizó sobre su profecía. Y ahora vemos, continúa, dice: un ejército grande en extremo. Tenían todo, pero no tenían el aliento de vida. Faltaba que el Espíritu Santo, el Espíritu de vida, soplara en ellos y les impartiera la vida para ponerse de pie y cumplir con el propósito y la misión de un ejército. Fueron resucitados, fueron levantados para cumplir con el propósito que tiene un ejército. La palabra ejército quiere decir ejército. Pero también en otras circunstancias se aplica su traducción. Es la palabra Hayil. La palabra Hayil, que normalmente se escribe ejército, pero significa un ejército o una multitud o una gran congregación que tiene fortaleza, fuerza, prosperidad, riqueza y victoria. Es decir, un ejército vencedor, un ejército en victoria, un ejército que ha despojado al enemigo. Y si dice que significa prosperidad, riquezas y bienes, quiere decir que este ejército que se levantó era un ejército triunfador que iba a despojar al enemigo de sus riquezas, iba a tener un gran botín. Cuando tú derrotas al enemigo, tomas el botín y te llevas su riqueza a tu casa. ¡Gózate! Toma asiento, vamos corriendo. Profetiza a tus profecías. Vimos en el pasaje que Dios le dijo que profetizara a la profecía que había dicho. Vemos entonces que el Espíritu Santo vino e impartió vida. Ahora, nosotros necesitamos entender que el Señor nos dice en este día: profetiza que el Espíritu Santo venga sobre ti para darle vida
a todos aquellos sueños, promesas, anhelos que Dios te ha dado. Profetiza sobre tus profecías que se cumplan, pero que venga a ti para darte ánimo, consuelo, fortaleza, aliento para pelear, para ganar batallas, para que no te desanimes. Porque las profecías que se nos están dando para el 2018, los profetas a nivel mundial están declarando, y se los dije a principios de año en el primer culto, que en este año va a haber el cumplimiento de profecías de años pasados que no se han cumplido, se van a cumplir este año. Ahora Dios ya te está diciendo cómo. Dios nos ha dicho cómo. De tal manera que nosotros podemos levantarnos hoy y decirle: Señor, tu palabra dice, son las palabras que Dios nos ha dado. Y puedo decirte que Dios te ha dicho. Si yo voy diciendo una palabra que se relaciona contigo, ponte de pie. Dios te ha dicho: yo te sanaré. Dios te ha dicho: yo te voy a proveer en tu necesidad. Dios te ha dicho: yo te protegeré de todo mal y del maligno. Yo te guardaré. Yo te libraré de toda opresión demoníaca. Yo te consolaré. Yo te libraré del lazo del cazador y de la peste destructora. Yo te libraré del temor, del miedo, del terror nocturno. Yo te libraré de la muerte, de las aflicciones. Por tanto, declara y di: Señor, Señor Espíritu Santo, cumple tu palabra en mi vida, cumple tus promesas. Hoy profetizo que todo esto se cumple en mi vida en este año. Amén. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Hay alguien en esta mañana que quiere entregarle su vida a Jesús, porque reconoce que Él es Dios, el Hijo de Dios que vino al mundo a encarnarse para morir en la cruz. Vino a morir con un propósito: que tú y yo conociéramos al Dios vivo,
que tú y yo tuviéramos una relación personal, para que el Hijo de Dios venga a vivir a tu corazón y te limpie con su sangre que derramó en la cruz de todos tus pecados. Tú necesitas abrirle tu corazón y Él va a entrar, te va a sanar, te va a limpiar, te va a liberar, si tú lo llamas a entrar y le entregas tu vida de todo tu corazón. No importa cuán religioso hayas sido, eso no te salva, ni te cambia, ni te transforma. Pero cuando tú llamas a Jesús a entrar, el Espíritu Santo, el Espíritu que da aliento de vida, el Espíritu que transforma, va a venir también a tu corazón. Y vas a experimentar el poder y la gloria de Dios en tu hogar, en tu vida, en tu familia. Y vas a ver un futuro brillante y precioso. Y todos decimos: cierra tus ojos. Tú que estás aquí, cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, reconozco que soy pecador o pecadora, que he vivido lejos de ti, que he vivido tal vez una vida de religión, pero hoy quiero entregarte mi corazón, de todo mi corazón. Quiero que tú seas mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Quiero que me limpies todos mis pecados y me unjas con tu Espíritu Santo para tener la victoria y el aliento de vida que tú has determinado para mí. Y hoy profetizo, porque tu Espíritu Santo está entrando en mi vida, que todo se transforma para bien en mi hogar, en mi familia y en mi persona. Gracias, Señor Jesús, porque tú has hecho posible todas las cosas. Y en esta mañana yo he conocido que tú eres Jehová, el gran yo soy. Amén. Si tú hiciste esta oración, levanta tu mano ahí donde estás. Si hiciste esta oración, quiero darle gracias a Dios por ti. Les voy a pedir a los que hicieron esta oración, que están levantando su mano, vengan rápido aquí al frente, apresúrense porque ya se nos fue el tiempo y vamos a terminar. Los que levantaron su mano, hicieron esta oración, pasen al frente, voy a orar por ustedes. Los que levantaron su mano, hicieron esta oración, pasen al frente, voy a bendecir sus vidas, voy a bendecir sus hogares. Hay varias manos que se levantaron. Pasen, 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 no se queden en su lugar. Denles un aplauso. Hacia el cielo. Pasen, pasen, yo acá voy a estar al frente para Me recibir. presento ante ti hoy, mi Señor, Hoy está en victoria. para recibir de Todo lo ti que ha deseado, hoy se empieza a cumplir. la fuerza y el poder. Hoy se empieza a para cumplir vivir todo lo que has anhelado en Cristo. junto Vas a estar en ti. victoria. Ya no más derrotas. Con mis manos El diablo está derrotado. levantadas Tú estás en hacia el victoria. cielo. Me Señor, presento viene a tu vida. ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para Padre, en el nombre de Jesús, declaramos sanidad en este cuerpo. a ti. Todo dolor se va, toda lesión Llena se cura. soy mi En el nombre de corazón Jesús. con tu presencia. Victoria. Llenas de alegría y paz todo Hoy mi comienza una ser. De gozo. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas. Me Quiero decirles que yo firmemente creo lo que Dios nos ha hablado.
Lo que es más conmovedor para mí es lo que significa que todos los que estamos aquí hoy hemos sido empoderados por el Espíritu Santo. Pero también quiero animar a todos nosotros a que oremos, intercedamos por la próxima generación, por los adolescentes y los jóvenes de nuestra iglesia, por los que han de venir a cubrirnos, por los que van a ocupar nuestro lugar. No quiero que sean huesos secos, ni que queden derrotados por el diablo, que los mate y que los deje tirados. Queremos que sean un ejército que luche batallas, que gane victorias. Queremos que nunca sean huesos secos, sino la generación que estamos aquí hoy y las que vienen sean llenas de vida, llenas de poder, llenas de autoridad. Que las profecías dadas para nuestras vidas en Mijés se cumplan en sus vidas. Que esta mañana todos podamos decir: estamos por la profecía escrita, bendecidos, prosperando y en victoria. ¡Wow! Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a estas damas y a estos caballeros y te doy gracias por tu presencia en sus vidas. Te doy gracias, Dios, por la obra maravillosa y milagrosa que estarás haciendo en sus hogares. A partir de este momento declaramos sanidad para sus cuerpos. Declaramos liberación de todo espíritu que haya estado oprimiendo sus vidas. Les ordeno en el nombre de Jesús que deje estos cuerpos y estas vidas. Señor, bendice sus trabajos, bendice sus seres queridos, guárdalos de todo mal, prospéralos y dales la victoria. En el nombre de Jesús, amén. Atrás de ustedes les van a dar un abrazo.